Buenos días a todos. Vamos, Hola, buenos días, Jafet. bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con una oración para para escuchar la palabra de Dios. Dios, te damos gracias en este día por permitirnos despertar una vez más, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por ser tan misericordioso, Señor. Señor, te pido que en este día tú nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y nos hagas comprender una vez más tu palabra, Señor, que es el alimento para nuestra vida, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que está conectado, Señor, y que tu palabra sea de mucho aliento, Señor, y que podamos entender lo que tú nos quieres decir, Señor, y lo que tú tienes para nosotros. Que este día sea de mucha bendición, que, que este día esté guiado por ti, Señor. Gracias, Señor, te doy una vez más por todo lo que has hecho por mí, Señor, y gracias por lo que has hecho en la vida de cada uno de los que te busca, Señor. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio con la lectura. No sé quién me pueda apoyar leyendo Hebreos capítulo 4 del 14 al 16. Buenos días, yo te ayudo, Jafet. Ok. Y Hebreos 5. Yo te ayudo. Ok. Mm, de ahí nos iremos con Hebreos capítulo 6 del 1 al 12. Si alguien puede leerlo. Buenos días, yo te ayudo, Jafet. Ok, gracias. Y Génesis 49. Alguien igual que me ayude a leer ese capítulo. Yo te ayudo con Génesis. Ok, gracias. Pero vamos a comenzar con Hebreos 4, capítulo 14, no, capítulo 4 del 14 al 16. Claro. Del 14 al 16. Sí, capítulo 4 del 14 al 16. Ok, bueno, lo voy a leer en NBLA. Ok, Dice, y viendo de pie, ay, no estoy en hechos, perdón, por razón no se me hacía. Ya. Ay, perdón,
Perdón. Aquí está. Jesús, el gran sumo sacerdote. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Bueno, creo que aquí, digo, es muy simple estos párrafos. Jesús vino a ser hombre, ¿no? Y en eso realmente él vivió cada una de las cosas que un humano pueda vivir. Y creo que eso nos debe de dar fortaleza cuando nosotros estemos en algún padecimiento. Volteemos a ver al Señor, ¿no? Porque si nosotros estamos en una situación de traición y estamos sufriendo, podemos voltear a ver a Cristo y decir, bueno, Él también fue traicionado. Si estamos en alguna situación en donde fue estafado, bueno, pues también Él fue estafado, ¿no? Judas le robaba. Y creo que este párrafo lo que nos dice a nosotros es, no hay nada que Jesús no haya decidido vivir eh, que no, que no haya sido para que en un momento dado que nosotros estemos pasando por algún padecimiento, como lo dice, no podamos voltearlo a ver y decir, si el Señor pudo, yo también puedo pasar por esto. Y aún así Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Creo que esa parte es la que a mí me deja. Él es al que debemos de compararnos, al que debemos de ver en alguna situación, pues Él, no hay nada que nosotros no estemos pasando que se nos haga mucho que no haya pasado Él. Y aún así, Él venció a la muerte, ¿no? Creo que eso es lo que a mí me dice. Gracias. Ok, gracias, Carla. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Bueno, en lo que se animan, pues yo lo que a mí me dice estos versículos es que muchas veces también nos empeñamos en hacer las cosas, a querer hacer las cosas con nuestras fuerzas, ¿no? En querer resolver algunos problemas con lo que nosotros sabemos, ¿no? Y con nuestras fuerzas. Sin embargo, sabemos que Dios ya sabe nuestro problema. Él ya conoce nuestras necesidades y, y nosotros no, y Él no va a hacer nada hasta que nosotros no se lo digamos, ¿no? Porque Él es un caballero. Y aquí nos dice que no debemos dudar ni y pedirle a Dios, ¿no? Que Él nos ayude, porque Él pues ya pasó por eso también y sabe, ¿no? Entonces Él es el único que nos puede ayudar y el que está dispuesto a ayudarnos, ¿no? Pero nosotros debemos pedirle que nos ayude. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Sí, Jafet, buenos días. Bueno, a mí me llama la atención el 16, donde dice así que acerquémonos con toda confianza. Esa palabra me llena de seguridad, de que al estar cerca de Él, pues tendremos la gracia, la misericordia, como dice aquí, y bueno, es la confianza que debemos tener al estar ya con Cristo, que ya lo hemos aceptado y que pues debemos de descargar todo en Él y tener esa paz que también Él nos promete, nos dice que tendremos esa paz que nos sobrepasa todo entendimiento
y pienso que aquí el mensaje es la confianza que debemos de tener. Y bueno, es todo. Sí, muchas gracias, don José. ¿Alguien más o pasamos al siguiente? Sí, Jafet, buenos días, algo cortico. Pues acá habla acerca del sumo sacerdote que fue tentado en todo y pienso que es una promesa para nosotros de mucha victoria respecto de lo que es la tentación, porque pues muchos hemos estado luchando con cierto tipo de tentaciones, que es algo que ha afectado mucho el dominio propio y ha llevado a deslizar o, sí, deslizar eh, los beneficios de la salvación para el día a día. Y, y pues el sumo sacerdote acá se explica como alguien demasiado poderoso para ayudarnos en la tentación, para socorrernos. También se hablaba más adelantito en Hebreos, para, para que no nos sintamos tan débiles, tan frágiles frente a la tentación, sino en victoria respecto de este tema. Era eso, gracias. Gracias, líder. Bueno, vamos a continuar con Hebreos 5. Hebreos capítulo 5. Muy bien. Bueno, es Hebreos 5, lo voy a leer en NTV. Ok, Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un llamado al crecimiento espiritual. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y bueno, pues aquí en primera, pues nos dice que todo sumo sacerdote, pues es alguien escogido por Dios, o sea, es alguien, por ejemplo, en el caso de Jesucristo, pues como dice en el versículo 15, es alguien que puede compadecer de nuestras debilidades ante Dios. Y esto nos hace entender que, que Cristo es esa persona que nos lleva al Padre y es el único, o sea, ya no es como los santos o todas esas cosas que al menos a mí me enseñaron
en mi cultura religiosa, o sea, que había que pedirle a María porque María intercede. No, pues la realidad es que Cristo es el que intercede por nosotros ante Dios. Entonces, eso es lo primero. Y lo que me gusta de este capítulo es que Jesucristo vivió en carne propia pues todas las tentaciones y todo el sufrimiento y la aflicción pues aquí en la tierra, ¿no? O sea, sabemos que en el mundo va a haber aflicción, pero sin embargo él siempre oró a Dios, clamó a Dios, lloró, incluso en momentos pues de algunos pasajes comenta que Dios se ha molestado con los líderes de los líderes religiosos de la época. Entonces, pues claro que él experimentó todo este tipo de sentimientos, sin embargo, pues nunca pecó porque pues siempre estuvo también lleno del Espíritu Santo y pues no, o sea, obviamente es Dios, ¿no? Hay dominio propio y nosotros pues tenemos que ir aprendiendo en madurez y pues también siempre tuvo una obediencia, digamos, impecable, ¿no? Jesucristo siempre tuvo una obediencia ante Dios porque pues sabemos que aunque pudo experimentar miedo o angustia al momento de que él iba a saber, o sea, que iba a pasar la crucifixión, o sea, esas gotas de sangre, sin embargo, pues él decide hacer la voluntad de Dios y y me queda claro que lo que se comenta aquí es que cada día se desarrolla en nosotros el carácter de Cristo. O sea, si bien, pues, nunca vamos a parecernos al 100%, ¿no? O sea, con nuestras propias fuerzas, por supuesto que no, y que, pues, tal vez el amor que Dios nos tiene hacia nosotros nunca lo vamos a poder corresponder de la misma forma, pero sin embargo, es cada día ir trabajando esa parte, cada día ir perfeccionándose en, en, en ese molde perfecto que es Cristo. Entonces, bueno, pues también dice que en el capítulo 12 pues que replicar la enseñanza de la palabra es sumamente importante a otros, o sea, dar palabras de vida al necesitado pues ya no es una opción, sino que aquí ya exhorta a la iglesia a que esté en movimiento para que pues se pueda multiplicar esta palabra. Y dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues sí, o sea, yo creo que la palabra de Dios es algo sumamente, al principio es compleja de leer, o sea, a lo mejor si nos vamos a Salmos o a Proverbios es muy fácil, pero ya otras lecturas o algunas parábolas, pues a través del tiempo también, pues personas que no conocen la palabra, pues lo han cambiado o han trastornado ese significado, pero creo que pues aquí lo dice claro, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y pues ese es el discernimiento, que el discernimiento pues lo da también el Espíritu Santo y también pues ese sentido común que cada persona tiene, o sea, entonces debemos de aprovechar esa parte que tenemos para capacitar a otros, que tenemos para acercar a otros a, a los pies de Jesucristo y sobre todo dar palabras de vida pues en este mundo que sabemos que pues está lleno de tanta, digamos, de tanta destrucción de unos a otros o de pecado. Entonces, pues eso es lo que nos aconsejan también, pues que así como Jesús rogó por sí mismo a Dios, pues también nosotros utilizar esa, esa técnica de oración
con Dios, o sea, digo, además de mejorar la intimidad con Él, pues obviamente Dios tiene corazón, ¿no? O sea, Dios escucha nuestras súplicas. Obviamente Dios ya sabe los anhelos, Dios conoce nuestro corazón, pero obviamente el mejorar la relación con Él y el conocer a Cristo, pues es lo que va transformando el interior de cada persona. Eso es lo que a mí me dejó. Gracias. Mm, ¿Alguien más que quiera aportar algo? Algo que le haya dicho el Señor a través de estos Hola, versículos. buenos días. Hola, Buenos, Jafet, buen día. buenos días. ¿Sí? Sí, bueno, sí, a mí me llamó la atención el versículo 5 7, este, como Jesús, como dice la palabra, ¿no? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Creo que es un ejemplo, ¿verdad? Que nosotros aquí pues aquí, ¿no? En donde estamos, ¿no? Aquí en la tierra, pues debemos tomar, pues esa oración, ¿no? Esa súplica, ¿no? Como lo hacía el Señor. Este, pues Él estuvo expuesto también a todo lo que nosotros estamos expuestos, ¿no? A todo tipo pues, de tentaciones, a todo tipo de juicios. Y creo que es algo que Él nos deja, ¿no? Como Él suplicaba, ¿no? Hasta el punto de las lágrimas y, y fue oído, ¿no? Fue escuchado, ¿no? A causa de ese temor, ¿no? Reverente, o sea, a causa de esa, pues de esa obediencia, ¿no? A causa de ese respeto, ¿no? Profundo hacia Dios y creo que es un ejemplo que Él nos pone, ¿no? Y bueno, eso era lo que yo quisiera comentar. Gracias. Sí, muchas gracias. Ahí veo que está, que Rich y Sandy levantó la mano. ¿Nos quieren comentar algo? Ah, sí, ¿quieren comentar algo? Allá, si Sí, nos... perdón. Yo quería resaltar 8, 9 y 10 de Hebreos 5 que dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y me llama mucho la atención, nosotros somos hijos de Dios, nos debemos de considerar hijos de Dios, es nuestra identidad. Y, y de repente sufrimos cosas en nuestra vida, ¿no? Pasan cosas que a lo mejor no nos gustan, pero es como, yo lo estoy viendo aquí como una oportunidad de aprender obediencia. Y si Jesús lo hizo, pues nosotros también debemos de hacerlo, aprender esa obediencia, porque si decimos que amamos a Dios, la manera de, la manera de hacer evidente nuestro amor es por medio de la obediencia. Y en el 9 dice, de ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y esa obediencia de Jesús, obediencia hasta la muerte en la cruz, lo pudo hacer perfecto, dice aquí. Y él busca en nosotros esa perfección que tal vez se tiene que entender como un proceso en el cual cada día tenemos la oportunidad de ser mejores que el día de ayer y parecernos un poco más a Jesús. Y me gusta como dice que esa obediencia lo llevó a ser la fuente de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces nos está compartiendo de su salvación.
Y en el 10 dice, y Dios lo designó sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y Melquisedec significa rey de justicia. Y no sé si recuerdan en Génesis cuando Melquisedec se le aparece a Abraham y le da los diezmos. Y pues está hablando de eso, de que Jesús es Dios. No es que viva solamente en esa época, sino que Él estuvo desde el principio, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y sigue siendo y será. Y bendito sea Dios que vino a la tierra y fue obediente y nos dio esa salvación. Eso es lo que yo quería compartir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y para ya también lo que a mí me hace ver aquí es que en el primero dice, Dios eligió a los jefes de los sacerdotes para que ayuden al pueblo. No sé si ustedes se han preguntado cómo es la labor de un pastor o de alguien que entrega su vida a Dios para servirle, ¿no? Y ayudar a los demás. ¿Cómo es que llega esa vocación, por así decirlo, ¿no? Es una persona que tiene que estar dispuesta a ayudarle a los demás, ¿no? Y obviamente no con sus fuerzas, sino con las fuerzas que Dios nos da y con la sabiduría que Dios nos da, ¿no? Para que nos ayude a nos ayude con todos esos pecados que nosotros traemos, ¿no? Con todos esos problemas que nosotros traemos. Y, y aquí nos dice, como ya lo comentaban, que pues también a Jesús, siendo el Hijo de Dios, estuvo tentado, ¿no? Y él oró mucho para que pudiera con esos. ¿Qué pasó? Dios lo recompensó, al igual que a nosotros. Si nosotros obedecemos y nosotros queremos ayudar a los demás, tenemos que ponernos en oración y pedirle a Dios que nos ayude y nos libre de toda tentación, ¿no? Y, y pues saber que no nada más es decir, pues yo quiero ser un sacerdote, ¿no? O yo quiero ayudar a los demás a través de Dios, ¿no? Sino tenemos que ponernos en obediencia, estudiar y, y alimentarnos de la palabra de Dios, ¿no? Es lo que también yo creo que nos dice en estos versículos. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente, que es Hebreos capítulo 6 del 1 al 12. No recuerdo a quién le tocó. A mí, Ok. buenos días. Lo Buenos voy a días. leer en NTV. Hebreos 6, del 1 al 12. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones, y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero.
y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Hasta aquí. Pues aquí me está diciendo que pues que no estemos nada más como cuando nosotros estábamos en la escuela, que nos íbamos a tener examen y nos aprendíamos de memoria la lección. Y ya con una cosita que se nos olvidara, pues se nos olvidaba todo para el examen, ¿verdad? Entonces aquí me dice, pues que no nada más estemos leyendo y que estemos repasando, sino que actuemos, que pongamos en práctica todo lo que Dios nos pide, todo lo que Dios nos enseña, así como su Hijo Jesucristo fue obediente, aún siendo hijo de quien era, pues no se escudó en eso ni mucho menos, y Él fue obediente a pesar de lo que estuvo tentado, a pesar de todo lo que sufrió. Él siguió todo lo que su Padre le decía, y a veces se nos hace tan difícil seguir las cosas que nos pide Dios, que se nos hace más fácil salirnos por otros caminos como de estar juzgando a la gente, de estar enojados con nuestra familia, de escondernos en la soberbia para no reconocer nuestros errores. Y todo eso, pues, ¿qué nos hace? Volver, como dice en el capítulo anterior, a ser unos bebés lactantes. O sea, el poco camino que habíamos recorrido, en vez de ir madurando en la palabra de Dios, pues no, ¿verdad? Volvemos a ser lactantes. Como decíamos ayer en una junta del grupo de Amor y Servicio en el que militamos, dice, todos podemos aplicarnos el programa, pero si tú no quieres, pues obviamente a ti no te va a servir. Así aquí nos dice también en los capítulos anteriores, todos podemos ser sacerdotes de Dios, pero pues ahora sí que como dicen, son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Entonces esto me insta a seguir en la palabra de Dios, obedecerla y no salirme por los caminos de la desobediencia, que muchos vamos a estar tentados, pero seguir fiel en Cristo. Es lo que me deja el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Buenos días, familia. Buenos días. La palabra que me parece es mi reflexión es como sacerdocio. Y esa palabra me parece a mí que, o pienso yo, que es la persona que en esa vocación Dios lo toma para transmitir su mensaje y sobre todo pues hacer la voluntad que Él desea para nosotros. Y da a su Hijo como esa palabra de sumo sacerdote, ¿no? Como el primero de todos, que tomemos ejemplo de ese sumo sacerdote a quienes somos llamados
a vivir una vida en Él, ¿no? A aquellos que son llamados como esa vocación que algún día tuvimos de ser pastores, líderes, sacerdotes, los sacerdotes de nuestras familias, llevar ese mensaje de amor, ese ejemplo de obediencia y sobre todo con sabiduría. Nos llama verdaderamente a cada uno de nosotros a transmitir esa palabra en nuestros hogares, en nuestro corazón y darla a conocer a otro, que es lo que nos manda también, ¿no? Ese sería el ejemplo de un sacerdote para cada uno de nosotros en mi reflexión. Gracias, buen día. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Sí, Jafet, yo de nuevo. Sí, sí. Mira, yo veo aquí un mensaje muy fuerte para todos, de no quedarnos estancados en, ay, no, pues ya conozco de Cristo, ya conozco pues los principios, esto, todo, no. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir avanzando y no quedarnos estáticos en una sola cosa, ¿no? Dios nos pide, pienso yo, reflexión de hoy, es eso, ¿no? Que nos movamos, que tenemos que movernos, avanzar, tenemos que actuar, hacer las cosas, no nomás leer, sino tener esa convicción de seguir adelante, de conocer más, de, de tener esa comunión más íntima, más fuerte con Él, con el Espíritu Santo y hacer las cosas, no quedarnos estáticos. Y bueno, así cortito, nada más. Gracias. Sí, gracias. Bueno, como ya lo han comentado, también aquí nos dice que, mm, bueno, yo creo que no solamente el decir, pues ya me sé tantos versículos, ya me sé, o ya leí una vez toda la Biblia, ya quiere decir que con eso ya no, sino como lo decían, tenemos que llevarlo a la práctica. Debemos de estar hambrientos de la palabra de Dios y estar atentos a lo que Él nos dice, ¿no? Porque yo creo que cada vez que leemos nuevamente un capítulo, un versículo, Dios nos dice algo diferente. Dios nos dice algo diferente y todo eso debemos ponerlos en práctica, ¿no? Y también sabemos que si nosotros buscamos más de Él, esa pereza que muchas veces nos gana, eh, se va a ir disminuyendo, ¿no? Dios nos va a ir quitando esa pereza para poder poner en práctica y saber más de lo que Dios nos quiere decir. Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente capítulo. Bueno, sería Génesis 49. ¿A quién le tocó Génesis 40? Y me tocó Génesis Ok. 49. Últimas palabras de Jacob para sus hijos. Entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo: Júntense alrededor de mí y les diré lo que ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud, vigoroso. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia, pero eres tan impetuoso como una inundación. Y ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa y deshonraste mi cama matrimonial. Simeón y Leví son tal para cual. Tus armas son instrumentos de violencia, que jamás tome parte yo en sus reuniones, que nunca tenga nada que ver con sus planes, pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo, porque es feroz. Maldita sea su ira, porque es cruel. Los esparciré
entre los descendientes de Jacob y los dispersaré por todo Israel. Judá, tus hermanos te alabarán. Agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos los parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Él ata su potro a una vid y cría su burro. Él ata su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogida. Lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Zabulón. Se sentará junto a la costa y serán un puerto para los barcos. Sus fronteras se extenderán hasta Sidón. Isaacar es un burro robusto que descansa entre dos alforjas. Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. Dan gobernará a su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero, que muerde los talones del caballo para que se caiga el jinete. Oh Señor, confío en ti para la salvación. Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. Aser cenará manjares deliciosos y producirá comida digna de rey. Neftalí es una sierva en libertad que tiene hermosos cervatillos. José es la cría de un burro salvaje. La cría de un burro salvaje junto a un manantial. Uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra. Los arqueros lo atacarán ferozmente, le dispararon y lo hostigaron, pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Que Dios de tu Padre te ayude, el Todopoderoso te bendiga con bendiciones del cielo de arriba, y con bendiciones de las aguas profundas de abajo, y con bendiciones de los pechos y del vientre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre dijo a sus hijos al despedirse de ellos. Los bendijo con un mensaje apropiado para cada uno. Muerte y entierro de Jacob. Entonces Jacob les dio las siguientes instrucciones. Yo moriré pronto y me uniré con mis antepasados. Entiérrenme junto con mi padre y mi abuelo, en la cueva que está en el campo de Efrón. Es la cueva del campo de Macpela, cerca de Mamre, en Canaán, la cual Abraham compró a Efrón, elitita, como lugar de sepultura permanente. Ahí están enterrados Abraham y su esposa Sara. Ahí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca. Y ahí
y ahí enterré a Lea. Es la parcela de tierra y la cueva que mi abuelo Abraham les compró a los hijos. Y cuando Jacob terminó de dar este encargo a sus hijos, metió los pies en la cama, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Bueno, lo que yo puedo ver aquí es uno, pues Jacob cuando ya estaba a punto de morir, empieza a darles palabras a cada uno de sus hijos. Dice, en el 2 dice, acérquense y escuchen los hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Y pues en ese momento ya a punto de morir, Jacob, pues ya no era Jacob, ya era Israel. Y estaba formándose una futura nación. En este momento estaban en Egipto y los habían dejado permanecer ahí en unas tierras gracias al favor que José tenía, a la posición que José tenía, que Dios le había dado a José. Y al parecer estaban como a salvo, ¿no? Estaban, a pesar de que había hambre en la tierra, ellos estaban como resguardados ahí en Egipto y tenían granos, tenían tierras y tenían ganado. Pero los planes de Dios eran diferentes a eso. Los planes de Dios eran que llegaran a la tierra prometida. Esa tierra que le había prometido a Abraham desde que salió de su tierra y de su parentela. Y creo que es como ver un proceso que vemos en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Que hay un rumbo, hay unas promesas, una perfección que estábamos viendo en Hebreos que Dios pide para cada uno de nosotros. Y que vamos caminando y a lo mejor estamos en un lugar que pudiera parecer cómodo, pero Dios nos quiere llevar a más. Y Dios quiere que partamos de ahí y lleguemos a conseguir las promesas. Como decía Hebreos, no conformarnos con lo que sabemos hasta el momento, sino que ir por más y por supuesto no alejarnos de Dios, estar siempre bien pegados a Dios y siguiendo el camino que es Jesús. Y me llama la atención que como que ahí entre bendición y bendición, pues de repente salen verdades, ¿no? Por ejemplo, Rubén, que se acostó con una de las esposas de Israel, de Jacob, y pues como que le está diciendo, ya no serás el quien perdiste esa primogenitura. Y empieza cada uno a darles una bendición, y creo que la enseñanza aquí es, los que tenemos hijos, pues hablar palabras de bien, a bendecirlos en cada momento, y tal vez si ya son mayores y andan en rebeldía o están un poco desorientados, pues seguir hablando palabras en fe de que Dios va a terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Y aunque no lo veamos en este momento, sepamos que Dios está ahí trabajando en cada uno de nosotros. Y ya por último, me gustó el 10 que dice: el cetro, que está hablando Judá, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Pues obviamente está hablando de Jesús, el león de la tribu de Judá. Y qué bonito que Israel lo estaba profetizando desde ese entonces. Sabía que iba a venir ese Salvador. Y pues terminó la vida de Jacob
pero comenzó, creo yo, aquí la nación de Israel, las 12 tribus empezaron a formar. Y Dios continúa haciendo la obra en cada uno de ellos. Eso es lo que les puedo compartir. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir, aportar algo? Bueno, lo que se animan, vemos que aquí, pues, me hace pensar que Jacob le fue difícil decir todas estas palabras, ¿no? Porque hubo algunos de sus hijos que no fueron obedientes a Dios, ¿no? Que no. Y él estaba dando sus bendiciones, pero también les decía la verdad de las cosas, ¿no? Que habían hecho sus hijos y con base a eso era su bendición. Y es curioso porque yo creo que igual muchos padres, ¿no? Eh, nos dan su bendición y quieren lo mejor para nosotros, pero muchas veces nuestro comportamiento no es el adecuado, ¿no? Y asimismo Dios nos puede llenar de muchas bendiciones. Yo creo que lo que en estos versículos y en estos capítulos que hemos leído, a lo que más claro nos deja es ser obedientes a Dios para tener esas bendiciones y que nadie nos las quite, ¿no? ¿Alguien más que quiera aportar algo? Bueno, pues vamos a orar ya para terminar. Señor, muchas gracias por hablarnos hoy, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Sabemos, haznos obedientes a tu palabra, Señor. Sabemos que muchas veces nos cuesta y que es difícil mantenernos en tu obediencia, Señor, pero te pido que no sea con nuestras propias fuerzas, sino sean con las tuyas, Señor. Y se haga tu voluntad, Señor. Y que tú nos llenes de grandes bendiciones, Señor, conforme a nuestros actos. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Eh, a ver, me dicen que faltó un versículo, un capítulo. Y creo que falta Salmos 39. Ah, ok. Disculpen, no, sí, me pasó. Bueno, a ver, alguien que me ayude a leerlo. Yo lo leo, Jafet. Sí, gracias. Bien, dice, me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba ahí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro.
Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Rescátame de mis rebeliones. No permitas que los necios se burlen de mí. En silencio estoy delante de ti. No diré ni una palabra, porque mi castigo proviene de ti. Pero por favor, deja de castigarme. Estoy agotado por los golpes de tu mano. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estimamos precioso. Cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Oh Señor, oye mi oración, escucha mis gritos de auxilio. No cierres los ojos ante mis lágrimas, pues yo soy tu invitado, un viajero de paso, igual que mis antepasados. Déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más. Bueno, este salmo es, bueno, es impresionante, ¿verdad? Cómo resume pues nuestro paso, ¿no? Pues aquí en la tierra, ¿no? O sea, cómo es tan fugaz, ¿no? Cómo lo compara mm, como un suspiro, ¿no? Y además me llama mucho la atención de cómo, pues David en ese momento, cuando más decía, ¿no? Que va a tener cuidado, ¿no? Y no va a pecar, este, más, ¿no? Surgía, ¿no? Ese, como dicen, ¿no? Ese torbellino en su interior, ¿no? Y creo que muchas veces pues es como, pues a mí me sucede, ¿no? O sea, de pronto, eh, pues uno se topa, ¿no? Con situaciones, circunstancias, con personas, sobre todo, ¿no? Pues que hacen que uno, eh, ese torbellino interior, ¿no? Haga que uno, pues de pronto pueda uno tal vez no tener esos pensamientos de Cristo, ¿no? Pero estoy convencido que si más cada día, ¿no? Lo buscamos, cada día lo conocemos, ¿no? Y confiamos en Él, creo que Él nos puede llevar, ¿no? Pues a ver siempre todo con otra perspectiva y no vernos nada más como esto, ¿no? Como un suspiro, como una sombra, ¿no? Porque nuestro lugar es en la eternidad con Él y Él, lo cierto es que Él está preparando, ¿no? Ese lugar, esa casa para nosotros. Entonces, si bien sí estamos aquí de paso y es muy corto, sabemos que aunque sea corto, estamos cumpliendo con un propósito y lo que nos espera pues es mucho, mucho mejor, ¿no? Vamos a estar, ¿no? Ahí en ese lugar sentados a la mesa con Él. Y bueno, eso es lo que me deja. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, familia. Lo que me deja esta lectura es que Dios es eterno y que como hablábamos antes, el mensaje de Él es que es lo verdaderamente importante para nosotros. Las cosas que nos dejan de verdad, que permanecen, o aquello que es efímero, como es la carne, ¿no? Verdaderamente, para los que creemos en Dios, o para mí, la verdadera importancia es aquello que permanece, ese mensaje que Él nos deja de amor, aquello que es el reino de Él, que esperamos y estamos esperanzados en su venida y en lo que en sus promesas. Ese sería mi mensaje. Gracias. Ok, muchas gracias. Estoy viendo que, bueno, primero comentar del que acabamos de leer, ¿no? Que como ya lo decían, muchas veces nos es difícil, ¿no? Eh, el evitar hablar cosas que no son. Y
nos quedamos callados, pero eso queda dentro de nosotros, ¿no? Entonces, aquí lo que yo entiendo es que es mejor declarárselo a Dios, ¿no? Decir, Dios, me siento así. Dios, en mi cabeza está este pensamiento que no me deja avanzar, ¿no? Que me mortifica. Y, y pedirle a Dios y Él se encargará de quitarnos esos pensamientos, de ayudarnos, ¿no? A saber qué hacer. Y aquí nos dice que David oró y le pidió, ¿no? Que escuchara su oración y, y que confiemos en que Dios nos hace caso, porque Dios, como les decía hace rato ya, Dios ya sabe lo que estamos pasando y nuestras necesidades. Entonces Él es el único que nos puede ayudar. Estaba viendo que también nos hace falta otro por leer, que es Génesis 50. Alguien que me haga el favor de ayudarnos a leer así rápidamente. Creo, mi querido Jafet, que ya se nos acaba el tiempo, pero Ah, no lo quedamos de tarea. ok, bueno, pues ahora sí vamos a orar para terminar. Señor mi Dios, te doy gracias. Gracias por todo lo que nos enseñas. Yo sé que a muchos nos hablaste a través de, de tu palabra y espero que hayan sido de mucha ayuda y aclarar todo aquello que queríamos saber, Señor. Yo sé que debemos estar atentos y obedientes para escuchar tu voz, Señor, y saber lo que tú tienes para nosotros y poder tomar todas esas bendiciones que tú nos das, Dios. Te doy gracias una vez más por tu misericordia, Señor, y te pido que tú guíes nuestros pasos en este día, que guíes nuestras vidas, Señor, y que no nos olvidemos de ti, Señor. Que estés presente en cada momento, en cada minuto de este día, Señor, y que nos ayudes con todo eso que nos mortifica, Dios. Te doy gracias, gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Jafet. Amén, muchas gracias. Buenos días. Gracias, buen día. Buen día, familia. Gracias. Buen día a todos. Buenos días Gracias, a bendiciones. todos. A todos, gracias. Gracias, buen día para todos. Gracias, buen día. Bendiciones a todos.